Bienvenido a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de los Ozarks. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos están viendo y la hora exacta en la que escuchan esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estas historias documentadas. En el otoño de 1871, el secretario del condado de Madison, Arkansas, hizo una curiosa anotación en el registro oficial. Una sola línea trazada apresuradamente, pero aún legible bajo una luz adecuada. Disposición de la propiedad de los Kincaid pendiente de investigación. Esta nota, aparentemente administrativa y trivial, se convertiría en el único reconocimiento oficial de lo que los lugareños más tarde llamarían el silencio del hueco, un brutal acontecimiento que acabó con la vida de toda una rama familiar y que, sin embargo, desapareció de los archivos de periódicos, registros de iglesias y de la memoria pública. Durante casi 9 décadas, la historia de los hermanos Kincaid permaneció enterrada en los densos bosques y cuevas de piedra caliza de los Ozarks de Arkansas. Una advertencia susurrada de generación en generación de que algunos secretos familiares debían permanecer sin tocar. No fue sino hasta marzo de 1967 cuando Evelyn Hawthorne, investigadora de la Universidad de Arkansas, descubrió una colección de diarios dañados por el agua en el sótano de la Sociedad Histórica del Condado de Madison, que las piezas de este oscuro capítulo comenzaron a salir a la luz. Lo que Hawthorne desenterró fue un relato meticulosamente documentado de traición familiar, violencia territorial y la decisión colectiva de una comunidad de borrar una tragedia demasiado perturbadora para reconocerla. Los diarios pertenecían a Thomas Burnett, un médico itinerante que atendía las apartadas granjas escondidas en los valles de los Ozarks durante la era de la Reconstrucción, después de la Guerra Civil. Sus detalladas observaciones, anotaciones médicas y reflexiones privadas constituyen la principal ventana a un caso que desafía nuestra comprensión de cómo la historia misma puede ser manipulada, oscurecida y finalmente olvidada. Según los registros de Hawthorne, el hallazgo de los diarios de Burnett fue en sí mismo cuestión de azar. Durante un proyecto rutinario de catalogación de materiales rescatados tras una inundación en la Sociedad Histórica en 1966, ella notó una inusual bolsa de cuero, sellada con cera y escondida detrás de una colección de registros de impuestos del condado. En su interior había 14 pequeños cuadernos, sus páginas deformadas por el agua, pero aún en gran parte legibles. La primera entrada, fechada el 12 de abril de 1869, presentaba a Burnett como un médico que se había mudado a los Ozarks desde Filadelfia, después de su servicio como cirujano del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil. He emprendido la tarea de documentar las condiciones de salud y los casos médicos que encuentro en esta región remota, escribió Burnett. No solo para mi propia referencia, sino como una contribución al conocimiento médico sobre los efectos del aislamiento, los recursos limitados y las duras condiciones de vida en la fisiología y la psicología humanas. La gente de estas montañas representa desafíos únicos para la comprensión médica moderna. Al principio, Hawthorne había estado investigando las prácticas de medicina popular en comunidades aisladas de los Ozarks. El descubrimiento de las observaciones de un médico formado académicamente representaba un hallazgo importante para su trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba en los diarios, las anotaciones médicas rutinarias dieron paso a algo mucho más perturbador. Un relato meticulosamente documentado
de hechos que habían sido borrados sistemáticamente de los registros oficiales. Lo que sigue es una reconstrucción cronológica basada en los diarios del Dr. Burnett, registros de propiedad que sobrevivieron al incendio del juzgado de 1887, correspondencia fragmentaria entre funcionarios locales y testimonios orales recogidos de descendientes que aún residen en el condado de Madison. Algunos nombres han sido modificados a petición de familiares vivos, aunque las ubicaciones geográficas y la cronología se mantienen fieles a la documentación original. Al reconstruir esta narración, debemos recordar que en las comunidades aisladas de los Ozarks del siglo XIX, la justicia a menudo operaba fuera de las estructuras legales formales, y la línea entre la protección comunitaria y la conspiración colectiva podía volverse inquietantemente difusa. La historia de los hermanos Kincaid, Solomon y Jeremiah comienza como muchos relatos posteriores a la guerra civil, con disputas de tierras, dificultades económicas y las persistentes divisiones de una nación que aún luchaba por sanar. Pero lo que distingue este caso no es solo la brutalidad de los acontecimientos que se desarrollaron en una remota granja cerca de los nacientes del río King, sino la borradura sistemática que siguió. Una conspiración de silencio que se prolongó por generaciones y que casi logró su objetivo de eliminar por completo esta tragedia de los registros históricos. La familia Kincaid se había establecido en el territorio del noroeste de Arkansas a finales de la década de 1830, como parte de la oleada de colonización que avanzó por las islas de los Ozarks tras el forzoso desalojo de las poblaciones indígenas. Para 1871, la familia extendida controlaba varios cientos de acres de bosques, pastizales y tierras ricas en piedra caliza que se extendían desde el valle del río King hasta las elevaciones más altas de lo que hoy es el condado de Madison. El patriarca familiar, Obadiah Kincaid, había dividido sus considerables propiedades entre sus 4 hijos antes de su muerte en 1866, creando granjas adyacentes pero separadas, conectadas por estrechos y sinuosos senderos que atravesaban densos bosques de roble y nogal. Los registros de propiedad examinados por Hawthorne indican que las tierras originales de los Kincaid fueron adquiridas mediante una combinación de concesiones gubernamentales ofrecidas a colonos dispuestos a desarrollar los territorios fronterizos y posteriores compras a otros colonos que abandonaron sus reclamaciones debido a las duras condiciones. El nombre de Obadiah Kincaid aparece por primera vez en los registros territoriales en 1838 como propietario de 120 acres a lo largo de lo que entonces se conocía como Bear Creek, un afluente del río King. Para el momento de su muerte, en 1866, las propiedades familiares se habían expandido a casi 800 acres, divididos entre sus hijos Solomon, Jeremiah, Ezequiel y Abraham. De particular interés en estos registros es la desigual distribución de las tierras. Salomón, como hijo mayor, recibió aproximadamente 300 acres, mientras que la porción de Jeremías ascendió a solo 175 acres. Sin embargo, las tierras de Jeremías incluían un importante sistema de cuevas de piedra caliza, y lo que los estudios del condado describían como un manantial de caudal excepcional y agua clara durante todo el año. Esta disparidad, tanto en la cantidad como en la calidad de las tierras heredadas, se convertiría más adelante en un factor crucial en la creciente tensión entre los hermanos. Los diarios del Dr. Burnett mencionaron por primera vez las propiedades de los Kincaid en la primavera de 1870, anotando: llamado al lugar del hermano mayor por un parto difícil. La lejanía de estos asentamientos
hace casi imposible la atención médica regular. Las condiciones del camino más allá de Huntsville son particularmente peligrosas tras las recientes lluvias. La familia parece próspera en comparación con la mayoría de la región, aunque se percibe una tensión palpable entre los hermanos que nadie reconoce abiertamente. Esta observación pasajera resultaría profética, pues la tensión que Burnett percibió acabaría por estallar en uno de los conflictos familiares más perturbadores jamás documentados en la región. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante no es solo la violencia en sí, sino la absoluta eliminación de los acontecimientos de los registros oficiales. Una supresión tan efectiva que, cuando Hawthorne inició su investigación en 1967, las autoridades del condado insistían en que jamás había residido tal familia en el área. Las desgastadas lápidas de un pequeño cementerio cubierto de maleza, en lo que una vez fue la propiedad de los Kincaid, cuentan una historia diferente. Nombres incompletos, fechas borradas por casi un siglo de estaciones de los Ozarks y el inconfundible símbolo familiar, un triángulo simple con una línea horizontal en el centro, marcan el lugar de descanso final de una línea familiar que alguien quiso olvidar. Pero, como descubriremos, algunas historias se niegan a permanecer enterradas, especialmente cuando la misma tierra parece conservar la memoria de lo ocurrido. En los densos bosques, aproximadamente a 12 millas al noreste de Huntsville, justo más allá de donde Dry Creek desemboca en el río King, aún permanecen los restos de una fundación de piedra, última evidencia física de la granja donde vivieron Solomon Kincaid, su esposa Rebecca y sus 5 hijos hasta octubre de 1871. Los residentes locales evitan la zona incluso hoy en día, citando una inexplicable sensación de inquietud que impregna el claro, ya sea por el conocimiento de lo que allí sucedió o simplemente por la respuesta natural del ser humano ante un lugar abandonado. Sigue siendo un tema de especulación. Lo que no es especulativo, sin embargo, es la forma sistemática en que los acontecimientos de la granja de Solomon Kincaid fueron deliberadamente eliminados de los registros públicos. Las notas de campo de Hawthorne, tomadas durante su primera visita al lugar en abril de 1967, describen el sitio como anormalmente silencioso, a pesar de la estación primaveral en que la actividad de las aves debería ser abundante. Ella escribió: "Los restos de la fundación forman un rectángulo aproximado de 24 pies por 30, con una estructura más pequeña adosada de aproximadamente 10 pies cuadrados, probablemente un almacén o cocina de verano. La mampostería muestra evidencia de gran habilidad, con esquinas ajustadas con precisión sin mortero. A unos 50 metros de la estructura principal hay una segunda construcción de piedra, parcialmente derrumbada, pero identificable como un sótano o almacén similar. El bosque circundante ha reclamado gran parte del claro, pero ciertas anomalías en los patrones de vegetación sugieren que en el lugar existieron otras estructuras. Durante esta visita, Hawthorne recogió varios artefactos de la superficie del suelo: una bisagra de hierro forjado, fragmentos de vidrio azulado, coherentes con frascos medicinales de la época, y, lo más significativo, un pequeño botón de latón que llevaba el mismo símbolo triangular encontrado en las lápidas del cementerio. Estos objetos, junto con fotografías detalladas del sitio, proporcionarían más tarde pruebas físicas cruciales que respaldarían la documentación de los diarios de Burnett, cuando surgieran dudas sobre la autenticidad de su relato. Al comenzar a reconstruir los acontecimientos de aquel otoño, debemos entender el aislamiento geográfico y social
que caracterizaba la vida en los Ozarks durante ese periodo. El terreno accidentado, con sus valles profundos, crestas rocosas y densos bosques, creaba barreras naturales entre las comunidades. Viajar entre asentamientos requería a menudo jornadas completas a caballo, y muchas granjas pasaban meses sin contacto exterior, especialmente durante los meses de invierno, cuando los senderos de montaña se volvían intransitables. Un testimonio de otro médico de la región, el Dr. James McHenry, publicado en el Arkansas Medical Journal en 1875, describe los desafíos a los que se enfrentaban los profesionales de la salud en los Ozarks. El aislamiento de estas comunidades montañosas crea condiciones sin paralelo en regiones más pobladas. Las familias desarrollan sus propios remedios, transmitiendo el conocimiento de generación en generación sin influencia externa. Lesiones que en otros lugares requerirían atención inmediata pueden quedar sin tratar durante semanas. Más preocupante aún es el impacto psicológico de tal aislamiento que he observado manifestarse en comportamientos inusuales, especialmente durante los meses de invierno, cuando los viajes se vuelven imposibles y las familias quedan confinadas juntas por largos periodos. Este aislamiento fomentaba una feroz independencia en las familias de los Ozarks, pero también permitía que los conflictos fermentaran sin el freno de estructuras sociales más amplias. El alcance del sistema judicial era limitado. El juez de circuito más cercano solo realizaba visitas trimestrales a las sedes de los condados. En este entorno, las disputas familiares podían escalar más allá de los límites normales de la presión social, ocultas a la vista pública por millas de naturaleza salvaje y el silencio protector de comunidades muy unidas. Fue en este contexto que los hermanos Kincaid, Solomon y Jeremiah iniciaron una disputa que finalmente conduciría a consecuencias tan inquietantes que toda una comunidad conspiraría para borrarlas de la historia. Las raíces de su conflicto, como en muchas desavenencias fronterizas, surgieron de tierras, derechos de agua y herencias. Pero, como sugieren los diarios del Dr. Burnett, algo más oscuro ya existía entre ellos, algo que iba más allá de las rivalidades fraternales típicas de las familias de colonos del siglo XIX. Hay una cualidad peculiar en la animosidad entre los hermanos Kincaid, escribió Burnett en abril de 1871. A diferencia de las disputas habituales por linderos o herencias que observo con regularidad entre familias de granjeros, su conflicto parecía arraigarse en algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a expresar ni siquiera bajo presión. El hermano mayor, Salomón, mantenía una rigidez formal al referirse a Jeremías, mientras que el menor hablaba de su hermano con una intensidad que rozaba la obsesión. Las esposas no se visitaban entre las granjas, contrariamente a la costumbre entre parientes vecinos, y los niños tenían prohibido cruzar el arroyo que dividía sus propiedades. En una entrada posterior, fechada el 6 de junio de 1871, Burnett amplió sus observaciones tras tratar al hijo menor de Jeremías por una fractura de brazo. El niño se negó a explicar cómo ocurrió la lesión, aunque la naturaleza de la rotura sugería una caída desde altura. El pequeño se mostró extremadamente agitado, insistiendo en que padre preferiría que perdiera el brazo antes que pedir ayuda en esa casa. Cuando Burnett transmitió esto a Jeremías, éste simplemente asintió, como si se tratara de lo más natural del mundo, y dijo: «El niño entiende nuestras costumbres». Había algo antinatural en esa división, algo que iba más allá de las típicas desavenencias por herencias o linderos.
esa división antinatural pronto se profundizaría en algo mucho más siniestro, a medida que las presiones económicas y los resentimientos personales transformaban la tensión familiar en intención asesina. Lo más preocupante fue su reacción cuando Burnett mencionó la posibilidad de enviar un recado a la casa de su tío Salomón para pedir ayuda en la colocación del hueso. Lo que siguió sorprendería incluso a los más curtidos colonos del condado de Madison y provocaría una conspiración de silencio que se prolongaría por generaciones. La primavera y el verano de 1871 resultaron especialmente difíciles para los agricultores de los Ozarks. Heladas fuera de temporada dañaron las primeras cosechas, seguidas de semanas de lluvias implacables que convirtieron el suelo arcilloso de la región en un pantano demasiado empapado para una siembra adecuada. En agosto, llegaron las condiciones de sequía, agostando lo poco que había logrado crecer. Estas duras condiciones tensionaron los recursos en todo el condado de Madison. Sin embargo, según las observaciones de Burnett, las propiedades de los Kincaid parecían resistir las dificultades de manera diferente. Visité hoy la propiedad de Jeremías Kincaid, reza una entrada de julio. A pesar de la sequía que afecta a la mayoría del condado, sus campos parecen notablemente vigorosos. El manantial que alimenta su propiedad continúa fluyendo con fuerza, mientras que otros de la región se han reducido a simples hilos de agua. La tierra de Salomón, en contraste, muestra un estrés considerable. El hermano mayor parece demacrado y agitado. Su comportamiento ha cambiado notablemente desde mi última visita. Registros del condado descubiertos por Hawthorne revelan que Salomón presentó una denuncia formal ante el comisionado del condado de Madison el 10 de julio de 1871, alegando que Jeremías había desviado maliciosamente el flujo natural del agua mediante la construcción de una represa de tierra en los nacientes del manantial común, privando así a las propiedades adyacentes de su derecho al agua. La audiencia estaba programada para la próxima visita trimestral del juez de circuito en septiembre, pero los registros indican que el asunto nunca se trató, probablemente debido a la tragedia que sobrevino. La disputa por los derechos de agua entre los hermanos evidentemente se había intensificado, con Salomón acusando a Jeremías de represar la salida del manantial aguas arriba de su propiedad. El diario de Burnett contiene un detallado relato de una conversación con Rebecca Kincaid, esposa de Salomón, durante una visita para tratar a su hijo menor por fiebre de verano a finales de julio. La señora Kincaid expresó hoy su preocupación por el estado mental de su marido. Refiere que ha comenzado a patrullar los linderos de su propiedad por la noche, armado con su viejo rifle del ejército, y que regresa al amanecer exhausto, pero demasiado agitado para dormir. Confió que ha empezado a hacer acusaciones que van más allá de la disputa por el agua, afirmando que Jeremías roba más que agua, aunque se niega a dar detalles cuando se le pregunta. Lo más inquietante es que lo ha sorprendido en múltiples ocasiones, susurrando a los niños acerca de protegerse de la influencia de su tío, aunque calla de inmediato cuando ella entra en la habitación. Esta aparente disputa por recursos hídricos pronto revelaría ser solo la manifestación visible de un conflicto mucho más profundo y perturbador, que venía gestándose en el seno de la familia Kincaid desde hacía años. Mientras seguimos reconstruyendo esta tragedia olvidada, la verdadera naturaleza de la relación entre los hermanos emerge como la clave para comprender por qué toda una comunidad elegiría borrar su historia.
La última fotografía conocida de la familia de Salomón Kincaid, tomada en Huntsville en la primavera de 1871, muestra a 7 figuras dispuestas en el estilo formal típico de la época. Salomón aparece rígido y serio en el centro, con la mano apoyada de manera posesiva sobre el hombro de su esposa Rebeca, quien está sentada con su hija menor, de aproximadamente 3 años, en el regazo. Los 4 hijos mayores, 3 varones y una niña, se alinean por estatura junto a sus padres, con expresiones uniformemente solemnes. Lo que hace esta fotografía especialmente conmovedora es que 6 meses después de su toma, ninguno de esos 7 individuos seguiría con vida. Esta imagen, descubierta por Hawthorne en la colección de Henrietta Davis, descendiente del asistente del fotógrafo, proporciona una rara prueba física de la existencia de la familia. En el reverso de la fotografía se lee una simple inscripción: S. Kincaid Family, April 1871. Según la tradición oral de la familia Davis, transmitida por generaciones, el fotógrafo intentó incluir esta imagen en su portafolio, pero fue firmemente disuadido de exhibirla por ciertos hombres influyentes del condado. Supuestamente, la placa negativa fue destruida, haciendo de esta la única copia superviviente. El análisis profesional de la fotografía, realizado a petición de Hawthorne por el Dr. Edwin Parker, experto en fotografía histórica de la Universidad de Missouri, confirmó su autenticidad como un genuino albúmina de principios de la década de 1870. Parker señaló varios detalles de interés. La vestimenta de los retratados corresponde al período, pero es notablemente más formal de lo habitual en familias rurales de Arkansas de la época, lo que sugiere un nivel de prosperidad superior al promedio regional. De particular interés es la tensión visible en la postura del padre, cuya mano sobre el hombro de su esposa parece innecesariamente firme. La expresión de los niños sugiere un hogar bajo una fuerte presión, en contraste con la compostura habitual de los retratos familiares de ese tiempo. El camino hacia su destrucción no comenzó con violencia, sino con algo mucho más insidioso: un rumor. Según la minuciosa documentación de Burnett, a finales del verano de 1871, comenzaron a circular susurros en los dispersos asentamientos del condado de Madison, de que Jeremías Kincaid había descubierto algo valioso en su propiedad, algo que tomaba medidas extraordinarias para mantener en secreto. Marcus Holloway informa de actividad inusual en la propiedad de Jeremías Kincaid, anotó Burnett a principios de septiembre. Varias carretas llegan después del anochecer, hombres que no parecen ser del condado. Algunos especulan que ha descubierto un depósito de plata en las cuevas de piedra caliza de su propiedad, aunque considero improbable esta explicación dada la geología conocida de la región. Burnett amplió estos rumores en una entrada posterior tras hablar con Samuel Jenkins, cuyo terreno colindaba con el de Jeremías. Jenkins relató haber escuchado, en repetidas ocasiones a lo largo de agosto, ruidos de trabajo pesado provenientes de la mayor entrada de cueva en la propiedad de Kincaid, continuando hasta bien entrada la noche. Jeremías había dejado de asistir a los servicios dominicales en la iglesia de White Oak, y su esposa no ofrecía explicación alguna por su ausencia. Más inquietantes fueron las observaciones de luces extrañas moviéndose por el bosque entre la cueva y la casa de los Kincaid a horas irregulares, así como la llegada de lo que parecían grandes cajas de madera, transportadas en carreta y llevadas al interior de la cueva por varios hombres. Jenkins expresó su temor de acercarse directamente a la propiedad, alegando
que Jeremías se había vuelto cada vez más hostil ante cualquier posible intrusión, llegando, supuestamente, a disparar tiros de advertencia a un cazador local que se acercó demasiado al área de la cueva, persiguiendo a un ciervo herido. Estos relatos de actividad inusual, atribuidos inicialmente a posibles operaciones mineras, adoptaron un matiz más siniestro cuando se conectaron con otros informes recogidos por Burnett. Un vendedor ambulante, llamado Isaiah Cooper, quien recorría regularmente la región vendiendo mercancías a las granjas aisladas, relató a Burnett un encuentro desconcertante en la propiedad de Jeremías con Caid a finales de agosto. Cooper contó que, al aproximarse a la casa de los Kincaid, como lo había hecho durante años, fue interceptado mucho antes de que la vivienda estuviera a la vista por dos hombres desconocidos, a quienes describió como de ciudad, no de montaña. Estos hombres lo interrogaron minuciosamente sobre su negocio y su conocimiento del área, antes de permitirle continuar hasta la casa, donde se le permitió realizar su comercio habitual, pero no fue invitado a entrar, como solía suceder en visitas anteriores. Cooper notó que la esposa de Jeremías parecía demacrada y hablaba como si recitara frases memorizadas, y que los niños no estaban a la vista. Fuera lo que fuese que Jeremías había encontrado, o lo que otros creían que había encontrado, pronto se convirtió en el catalizador de un rápido deterioro en la ya tensa relación entre los hermanos. Los registros de propiedad de la época muestran una transacción inusual. Salomón intentó presentar una reclamación impugnando los límites de la propiedad establecidos por el testamento de su padre, centrándose específicamente en el área que contenía varias entradas de cueva en el extremo oriental del terreno de Jeremías. La petición original, conservada en los archivos del condado, incluye la afirmación de Salomón de que ciertos aspectos de la división de la propiedad, en particular los relacionados con las formaciones de piedra caliza y su contenido, fueron establecidos con información falsa y ocultando deliberadamente hechos relevantes sobre el valor y la naturaleza de dichas formaciones. El documento alega además que Jeremías tenía conocimiento de ciertos detalles del terreno que, de haberse revelado correctamente a su padre, habrían resultado en una división sustancialmente diferente de la herencia. Esta maniobra legal, poco común para las prácticas de resolución de disputas de las comunidades de los Ozarks, sugiere un nivel de desesperación por parte de Salomón, que pudo llevar a un terrateniente establecido a arriesgarse a la mirada pública al exponer asuntos familiares ante las autoridades del condado. La respuesta, según los diarios de Burnett, podría encontrarse en la precaria situación financiera en la que se hallaba Salomón en el otoño de 1871. Hoy me visitó Salomón con Caid para intentar saldar su cuenta pendiente. Se lee en una entrada de finales de septiembre. No pudo realizar el pago, pero me aseguró que sus circunstancias mejorarían de manera dramática en breve. Su comportamiento era errático, alternando entre confidencias en susurros sobre una herencia familiar que le correspondía legítimamente y amargas denuncias de su hermano como ladrón. Lo más preocupante fue su afirmación de que la sangre reclamará lo que le corresponde antes de marcharse. He observado patrones de habla similares en pacientes que sufren desnutrición prolongada o ciertas fiebres cerebrales. En una rara reflexión personal, Burnett añadió: «Me encuentro cada vez más preocupado por la situación de los Kincaid. Si bien las disputas familiares son comunes en estas comunidades aisladas, hay algo en el comportamiento de Salomón que sugiere un deterioro
que va más allá de los agravios habituales. Su fijación con aquello que cree que Jeremías ha descubierto o está ocultando ha adquirido características que solo he observado anteriormente en pacientes con trastornos mentales graves. La referencia a la sangre es particularmente inquietante, dada la historia conocida de violencia en la región durante los años recientes de la guerra, cuando muchos hombres se acostumbraron a resolver conflictos por la fuerza y no por la ley. Sigue sin estar claro si el comportamiento cada vez más inestable de Salomón fue resultado de enfermedad física, presión financiera o algo más siniestro. Lo que sí resulta evidente por los hechos posteriores es que, a principios de octubre, cualquiera que fuese el freno que hasta entonces había evitado que el conflicto entre los hermanos se tornara violento, comenzó a desvanecerse. El escenario quedó preparado para una tragedia que conmocionaría la conciencia incluso de las comunidades fronterizas más curtidas, y para la extraordinaria conspiración de silencio que seguiría. Un elemento de contexto significativo emergió durante la investigación de Hawthorne en 1967, cuando descubrió una correspondencia entre el sheriff William Hargrove y el juez de circuito Wilson Patterson, fechada el 28 de septiembre de 1871. En esta carta, conservada en los papeles personales de Patterson y no en los registros oficiales del condado, Hargrove expresaba su preocupación por la situación cada vez más volátil entre los hermanos K y solicitaba orientación sobre medidas preventivas que pudieran tomarse antes de la próxima sesión del tribunal. Tengo razones para creer que las cosas pueden escalar antes de su regreso al condado, Su Señoría. La respuesta de Patterson, fechada el 3 de octubre, pero probablemente recibida varios días después, debido a la lentitud del servicio postal en la región, aconsejaba a Hargrove mantener la observación, pero evitar la intervención directa en ausencia de pruebas claras de actividad ilegal, ya que las disputas familiares, por acaloradas que sean, permanecen fuera de nuestra jurisdicción apropiada hasta que se produzca un daño real o inminente. Este enfoque de no intervención, típico de los sistemas de justicia de la frontera, reacios a involucrarse en asuntos familiares, resultaría trágicamente insuficiente a medida que los acontecimientos se aceleraban hacia la violencia. El último avistamiento documentado de Salomón Kincaid con vida proviene del diario de Martha Glay, una partera cuya práctica ocasionalmente se superponía con el territorio del Dr. Burnett. El 7 de octubre de 1871, Glay anotó que se cruzó con Salomón en el sendero angosto que va de Huntsville hacia los asentamientos del río King. Lo describió con los ojos desorbitados y murmurando, conduciendo a su mula en lugar de montarla, aunque el animal no llevaba carga. Cuando lo saludé, escribió, me miró como si yo no estuviera allí, y de pronto preguntó si los había visto en el camino de adelante. Al preguntarle a quién se refería, rió de un modo que me erizó la nuca y continuó sin responder. El diario de Glay, que salió a la luz durante la investigación de Hawthorne, contiene detalles adicionales que no compartió con Burnett en su momento. Observó que la ropa de Salomón estaba inusualmente limpia y formal para viajar por el sendero, como si estuviera vestido para la iglesia o para otra ocasión importante. Su comportamiento fue tan perturbador que, al llegar a la granja de los Wilson, envió al hijo mayor a alertar al sheriff en Huntsville, aunque no sabe si el mensaje fue entregado o atendido. Este inquietante encuentro, preservado en los papeles privados de Glay, descubiertos durante la reorganización de archivos de la Sociedad Histórica de Huntsville
en 1965, representa el último hilo que conecta a Salomon Kincaid con el registro público antes de los hechos que conducirían a la muerte de 7 personas y a la casi completa eliminación de su existencia de la documentación histórica. Lo más preocupante era la presencia de lo que parecía ser sangre seca en sus manos y bajo las uñas, aunque no observó herida alguna que lo explicara. En los registros del sheriff de este periodo, parcialmente recuperados tras el incendio del juzgado en 1887, hay una breve anotación fechada el 8 de octubre de 1871. Mensaje recibido. Comportamiento sospechoso en la carretera a Huntsville. Se envía al diputado Miller a investigar. No existe informe de seguimiento en los registros conservados, lo que sugiere que el diputado Miller nunca completó su investigación o que sus hallazgos estuvieron entre los documentos eliminados deliberadamente de los archivos oficiales. Lo que ocurrió durante los 3 días siguientes sigue siendo en gran medida materia de especulación informada, ensamblada a partir de evidencias fragmentarias y de las observaciones cuidadosas registradas por el Dr. Burnett a posteriori. La narrativa que emerge sugiere un rápido descenso hacia la violencia que alteraría para siempre la autopercepción de la comunidad y su disposición a reconocer ciertos aspectos oscuros de la naturaleza humana. Según los registros meteorológicos del administrador de correos de Huntsville, los días 9 y 10 de octubre de 1871 trajeron lluvias inusualmente intensas a la región, casi 3 pulgadas en un periodo de 36 horas. Este diluvio habría hecho que viajar por los ya difíciles senderos de montaña fuera casi imposible, aislando potencialmente las propiedades de los Kincaid aún más de lo habitual y retrasando cualquier investigación que el diputado Miller pudiera haber intentado. En la mañana del 11 de octubre de 1871, un martes, Jacob Miller, un trampero que recorría con regularidad las sendas de caza a lo largo del río King, notó algo inusual: una pluma de humo que se elevaba desde la dirección de la granja de Salomon Kincaid, más delgada y oscura que el humo típico de una cocina o un hogar. Preocupado, especialmente dada la sequedad que había persistido en septiembre, Miller desvió su ruta para investigar. Lo que descubrió en la granja de los Kincaid lo atormentaría por el resto de su vida. En una declaración jurada ante el sheriff del condado, transcrita en el diario de Burnett, el original desapareció de los registros del condado antes de 1880, Miller describió cómo se aproximó al claro donde se alzaba la cabaña de los Kincaid, solo para encontrar la estructura intacta, pero con las puertas abiertas, algo inusual en cualquier hogar de la frontera, donde la protección contra la fauna era una preocupación constante. Grité varias veces, pero no recibí respuesta, testificó Miller. Al acercarme, observé manchas oscuras en el suelo cerca de la entrada. Al llegar al umbral, detecté un olor penetrante que reconocí por mi experiencia en la última guerra. Dentro, hallé los cuerpos de la señora Kincaid y del hijo menor en la sala principal. Su estado me impide dar más detalles, salvo decir que sus muertes no fueron resultado de causas naturales ni de accidente. El testimonio completo de Miller, tal como lo registró Burnett, contiene detalles omitidos deliberadamente del registro oficial, pero preservados en el cifrado privado del médico. La mujer y el niño habían sido colocados con aparente cuidado. La madre sentada en su mecedora, con el niño en su regazo, ambos vestidos con su ropa de domingo. La causa de muerte en ambos parecía ser cortes precisos en la garganta, realizados con considerable destreza para asegurar una rápida exsanguinación. Lo más perturbador
era la expresión del rostro de la mujer, que no mostraba señales de terror ni de lucha, sino una serenidad vacía, incompatible con una muerte violenta. Los ojos del niño estaban cerrados, y se le había colocado en las manos un pequeño juguete de madera tallada. Esta descripción sugiere no un ataque frenético, sino un asesinato metódico, casi ritual, que se vería reflejado en los hallazgos posteriores. El relato de Miller continúa con el descubrimiento de los restantes hijos de los Kincaid en el altillo de la cabaña, y finalmente, de Salomón, en la pequeña construcción utilizada para ahumar carne. Todos llevaban aproximadamente 2 días muertos. Según el examen posterior de Burnett, la causa de muerte en cada caso fue la misma. Heridas precisas en la garganta, infligidas con lo que Burnett describió como una cuchilla de afilado inusual, empuñada con conocimiento evidente de anatomía humana. En sus detalladas notas médicas, Burnett observó: los 3 hijos mayores estaban dispuestos en sus jergones, cubiertos con edredones, como si se hubieran acostado a dormir, sin señales de lucha o alteración. El cuarto niño, un varón de aproximadamente 8 años, estaba colocado junto a un pequeño escritorio, con un silabario abierto ante él, como si hubieran interrumpido sus estudios. Salomón presentaba el caso más anómalo, sentado en un taburete en la ahumadora, con la garganta cortada en forma idéntica a la de los demás. El presunto instrumento, una cuchilla ósea de calidad quirúrgica, del tipo usado por médicos y carniceros, aún apretada en su mano derecha. La posición y el ángulo de la herida son compatibles con una autolesión, aunque esta determinación no puede hacerse con absoluta certeza, dado el tiempo transcurrido desde la muerte. La naturaleza metódica de los asesinatos, la colocación de los cuerpos y ciertos otros detalles a los que Burnett alude, pero que no describe explícitamente en sus notas médicas, apuntaban a un autor de propósito singular y de inquietante cálculo. Y sin embargo, el aspecto más desasosegante de la escena, según el testimonio de Miller, no fue la violencia en sí, sino la cuidadosa disposición de los objetos personales en toda la cabaña. Ropa colocada como para ir a la iglesia, la Biblia familiar abierta sobre la mesa, platos dispuestos como para una comida y una ordenada pila de cartas colocada de forma visible junto a la Biblia. Daba la impresión no de caos ni de lucha, sino de una escenografía deliberada, como si alguien deseara que estas muertes fueran descubiertas y comprendidas de una manera concreta. Estas cartas, que Miller entregó al sheriff del condado y que Burnett examinó posteriormente, proporcionarían la primera indicación de que el horror en la granja de Salomón Kincaid era solo el inicio de una tragedia mucho mayor, una que pondría a prueba los fundamentos morales de toda la comunidad y conduciría a una conspiración de silencio que duraría casi un siglo. Miller describió este tableau como entrar en un hogar donde la familia se hubiera congelado en medio de sus actividades diarias, con la horrible alteración de la muerte impuesta a la escena. Las 7 cartas halladas sobre la mesa de la familia de Salomón Kincaid estaban dirigidas a diversos miembros de la comunidad: el pastor de la iglesia de White Oak, el sheriff del condado, 2 familias vecinas, el Dr. Burnett y, lo más significativo, a Jeremías Kincaid. La última carta estaba dirigida simplemente a quienes no se encuentren. Según el diario de Burnett, el sheriff le permitió leer cada carta antes de que fueran aseguradas como evidencia. Su contenido, que Burnett registró en su cifrado privado y que luego fue descifrado durante la investigación de Hawthorne en 1967,
delineaba una narrativa tan perturbadora que el médico llegó a cuestionar si podían ser genuinas. Las cartas están escritas de puño y letra de Salomón, que reconozco por correspondencias previas, anotó Vernet. Sin embargo, el contenido sugiere un desprendimiento total de la realidad o una profundidad de malicia que supera todo lo que he encontrado en mi práctica médica. Salomón afirmaba haber descubierto que su hermano Jeremías estaba involucrado en actividades de naturaleza tan depravada que la única salida era la extinción completa de la estirpe con Caid. La transcripción descifrada por Vernet de la carta dirigida a quienes nos encuentren ofrece la visión más amplia del pensamiento de Salomón. Sepan que lo que han encontrado aquí no es asesinato, sino misericordia. He librado a mi familia de una corrupción que habría reclamado sus almas tan ciertamente como ha reclamado la de mi hermano. 3 noches pasadas observé con mis propios ojos la abominación que Jeremías ha albergado en las cuevas bajo su tierra, una profanación de toda ley natural y divina, que ningún hombre justo podría presenciar y permitir que continuara. La mancha de tal mal no puede contenerse. Se esparce como veneno por el agua, y todos los que comparten nuestra sangre corren riesgo de contaminación. Que Dios perdone lo que el hombre no puede comprender. Las acusaciones específicas contra Jeremías fueron redactadas incluso en el diario privado de Vernet. El médico solo señaló que involucraban violaciones de la ley natural y divina del orden más severo. Lo que sí es claro por las entradas posteriores de Vernet es que las cartas de Salomón detallaban no solo sus razones para quitar la vida a sus propios familiares, acto que describía como misericordia frente al destino que, según él, les aguardaba, sino también su intención de continuar su misión de purificación, eliminando a Jeremías y a los suyos. He orado por guía y he recibido instrucción clara. La línea con Caid debe acabar por completo para asegurar que la corrupción no se perpetúe. Para cuando lean estas palabras, habré completado la obra del Señor también en la granja de mi hermano. La carta dirigida específicamente a Jeremías, que Vernet transcribió con mayor amplitud, contenía detalles adicionales. Hermano, para cuando leas esto, si es que aún puedes comprender el lenguaje humano, sabrás que he descubierto el verdadero propósito de tus excavaciones y la naturaleza de lo que has desenterrado y alimentado bajo la tierra de nuestro Padre. Observé tu comunión de medianoche desde la loma sur, que domina la entrada de la cueva. Vi las ofrendas traídas en carreta y llevadas abajo. Escuché sonidos que ninguna garganta humana debería producir. El antiguo mal que has despertado no puede permitirse que se extienda más allá de nuestra sangre. He liberado a mi esposa y a mis hijos de su influencia mediante la misericordia del paso rápido. Tu familia recibirá la misma compasión. En cuanto a ti y a la abominación a la que sirves, vengo con fuego y cuchilla para acabar con lo que nunca debió comenzar. El aspecto más escalofriante de las cartas, según Vernet, fue la fría racionalidad con la que Salomón expuso sus planes. No había indicios de divagaciones ni pensamiento desorganizado que sugirieran un trastorno mental agudo. Por el contrario, las cartas presentaban un marco moral cuidadosamente construido en el que Salomón se situaba a sí mismo no como asesino, sino como agente renuente de una justicia necesaria, perspectiva que encontraría una inquietante resonancia en ciertos miembros de la comunidad conforme se sucedían los hechos. Vernet anotó su propia reacción. Tras leer estas comunicaciones, no sé si estamos ante las acciones de un hombre preso de psicosis delirante
o de algo mucho más perturbador: la posibilidad de que las acusaciones de Salomón, por fantásticas que parezcan, pudieran contener algún elemento de verdad. La precisión de sus descripciones del sistema de cuevas en la propiedad de Jeremías, las referencias específicas a entregas y actividades que corresponden con informes de múltiples fuentes independientes, y el desapego clínico con el que describe sus propios actos horribles, sugieren una mente que, aunque claramente fuera de los parámetros morales normales, conserva una conexión significativa con la realidad observada. Tras leer las cartas, el sheriff William Hargrove organizó de inmediato un grupo de hombres para cabalgar hacia la propiedad de Jeremías Concaid. Temiendo que Salomón ya hubiera ejecutado la segunda fase de su plan, Burnett acompañó al grupo con su maletín médico, con poca esperanza de hallar sobrevivientes. El trayecto de 12 millas por terreno difícil tomó casi 3 horas, durante las cuales se desató una tormenta eléctrica fuera de temporada que entorpeció aún más la marcha. En su diario, Burnett describió la atmósfera entre los hombres durante el viaje. Un silencio inusual reinó durante toda la cabalgata, roto solo por comunicaciones necesarias sobre las condiciones del sendero. El sheriff Hargrove instruyó a todos los presentes a no hablar de estos asuntos con nadie fuera de nuestro grupo inmediato, alegando el riesgo de alarma pública innecesaria. Noto, sin embargo, que Marcus Holloway y James Sutton, ambos propietarios de tierras colindantes con las de los Concaid, intercambiaron miradas significativas ante esta instrucción, lo que sugiere que podrían poseer conocimiento previo relevante. Cuando el grupo se aproximó al hogar de Jeremías Concaid, al caer la tarde, se encontraron con una escena que sugería, de entrada, que habían llegado demasiado tarde. La casa principal estaba envuelta en llamas, visible entre los árboles desde casi un cuarto de milla. Varios de los hombres que habían leído o sido informados de el contenido de las cartas de Salomón parecían profundamente turbados, no solo por el horror descubierto, sino por la naturaleza específica de las acusaciones contra Jeremías. La lluvia, ahora intensa, no mermaba la fuerza del incendio, lo que sugiere que había estado ardiendo con gran calor por algún tiempo antes de su llegada. El sheriff Hargrove dividió a sus hombres, enviando a algunos a asegurar el perímetro, mientras que otros, incluido Burnett, se acercaron a la estructura en llamas para determinar si alguien seguía dentro. Fue entonces, al entrar en el claro que rodeaba la granja, cuando la situación, ya de por sí lúgubre, dio un giro aún más perturbador, uno que llevaría a la comunidad a decidir colectivamente que hay acontecimientos que es mejor no documentar. Mientras los hombres del sheriff se acercaban a la ardiente granja de Jeremías Concaid, el aguacero se intensificó, reduciendo la visibilidad a pocos metros. A través de la cortina de lluvia y el resplandor anaranjado del fuego, Burnett registró la aparición de una figura saliendo de la línea de árboles opuesta a su posición. Un hombre que avanzaba con propósito hacia la estructura en llamas. El sheriff le gritó para que se identificara, pero en lugar de responder, el hombre alzó lo que parecía un rifle. La escena que siguió permanece caótica en mi recuerdo, escribió Burnett. Se escucharon múltiples disparos casi simultáneamente, el sonido parcialmente ahogado por un tremendo trueno. La figura vaciló, pero se mantuvo en pie, continuando hacia la casa con pasos decididos, pese a lo que parecía al menos una herida grave. El sheriff Hargrove y el diputado Collins lo interceptaron antes de que alcanzara las llamas, y en la lucha que siguió, su rostro se hizo visible
a la luz del fuego. Era, en efecto, Jeremías Kincaid, aunque su aspecto estaba tan alterado que quizá no lo habría reconocido de no estar buscándolo específicamente. Tenía los ojos muy abiertos e inmóviles pese a la lluvia, con una expresión de foco singular, más que de dolor o miedo, a pesar de sus heridas. En la confusión que siguió, varios de los hombres del sheriff abrieron fuego. La figura cayó, y cuando el grupo llegó hasta él, descubrieron a Jeremías Kincaid, herido pero con vida, con un rifle de caza aferrado en las manos. La búsqueda posterior de la propiedad en llamas y de las áreas circundantes no halló sobrevivientes. La esposa de Jeremías y sus 2 hijos fueron finalmente encontrados dentro de los restos carbonizados de la casa, aunque, según las notas clínicas de Burnett, el fuego no fue por sí solo la causa de sus muertes. La posición de los restos y ciertas heridas, visibles pese al daño del fuego, sugieren que las víctimas ya estaban muertas antes de que comenzara la conflagración. Un examen más detallado de la propiedad, efectuado a la mañana siguiente cuando la lluvia amainó, reveló otros detalles inquietantes. A unos 100 metros de la casa principal se encontró la entrada a una amplia cueva de piedra caliza, parcialmente oculta por la vegetación, pero con señales claras de uso reciente y frecuente. El suelo alrededor de la entrada presentaba marcas inusuales que varios miembros del grupo identificaron como ajenas a cualquier animal conocido en la zona. Según el relato de Burnett, el sheriff organizó un pequeño grupo para investigar la cueva, pero su exploración se interrumpió al descubrir evidencia de un derrumbe reciente a unos 30 pies de la entrada. Si dicho derrumbe fue natural o provocado, quedó sin aclarar, aunque Burnett señaló el hallazgo de fragmentos que parecían pertenecer a recipientes de pólvora cerca de la parte sellada del pasaje, lo que sugiere intervención humana más que una falla estructural natural. Jeremías Kincaid, con heridas de bala y graves quemaduras en manos y rostro, fue trasladado a Huntsville bajo custodia. Durante el viaje de 3 días, complicado por la persistente lluvia y el deterioro de su estado, Burnett intentó interrogarlo sobre lo ocurrido. Las notas del médico revelan un relato mucho más complejo y, en última instancia, más perturbador que un simple caso de violencia fratricida. Según Burnett, Jeremías afirmó que había regresado de una cacería de 2 días para encontrar a su familia ya muerta y su casa en llamas. Recuperó su rifle del escondite en el granero y se preparaba para buscar al autor por el bosque cuando llegó el grupo del sheriff. Cuando se le confrontó con las cartas de Salomón y sus acusaciones, Jeremías, según se informa, se agitó hasta el punto de que Burnett tuvo que administrarle sedantes para evitar que reabriera sus heridas. Niega todas las acusaciones con tal vehemencia que me inclino a creerle, anotó Burnett. Sin embargo, ciertas inconsistencias en su relato no pueden desestimarse con facilidad. El momento de su supuesta cacería coincide exactamente con el tiempo estimado de las muertes de su familia. Además, no puede explicar cómo Salomón, visto por última vez con vida por Martha Gley el 7 de octubre, pudo haber llegado hasta la propiedad de Jeremías, cometer esos actos y desaparecer, especialmente dado el estado físico documentado de Salomón. En períodos de mayor lucidez, Jeremías aportó detalles adicionales que complicaron aún más la narración. Afirmó que las tensiones con su hermano sí se habían intensificado en los últimos meses, pero no por la disputa de derechos de agua conocida públicamente. Según Jeremías, el verdadero conflicto provenía del creciente fanatismo religioso de Salomón
y de su objeción a la exploración del sistema de cuevas en su propiedad. Jeremías sostiene que las cuevas contienen formaciones rocosas inusuales, y lo que él cree que son artefactos de poblaciones indígenas que usaron las cámaras con fines ceremoniales antes del asentamiento de los blancos. Burnett registró. Admite haber traído a varios hombres de Fayetteville para examinar estos hallazgos, incluido un profesor de la Arkansas Industrial University, al que identifica como el Dr. Walter Kimmel. Según Jeremías, Salomón llegó a convencerse de que estas exploraciones eran impías y representaban una interferencia con cosas destinadas a permanecer enterradas. Esta objeción religiosa, al parecer, se intensificó tras un avivamiento primaveral en la iglesia de White Oak, después del cual Salomón comenzó a lanzar acusaciones específicas sobre culto pagano y comunión con fuerzas oscuras. La investigación posterior de Hawthorne no encontró registro de ningún Dr. Walter Kimball asociado con lo que luego sería la Universidad de Arkansas en ese periodo. Aunque los archivos universitarios de principios de la década de 1870 son notablemente incompletos. Sin embargo, sí descubrió una mención en el Fayetteville Observer, con fecha mayo de 1871, sobre historiadores aficionados locales que exploraban sistemas de cuevas destacados en los condados de Washington y Madison, documentando evidencias de habitación previa al asentamiento. Este breve artículo no mencionaba nombres concretos. La situación se complicó aún más cuando un grupo de búsqueda regresó a la granja de Salomón y descubrió que su cuerpo ya no estaba donde Jacob Miller había informado haberlo encontrado. La ahumadora había sido vacía por completo de su contenido, incluidos los restos de Salomón. Este giro inesperado puso en duda toda la cronología de los hechos e introdujo la posibilidad de que ni el informe inicial de Miller ni el relato de Jeremías fueran enteramente exactos. El diario de Burnett refleja su creciente confusión. La desaparición del cuerpo de Salomón representa quizá el aspecto más inquietante de esta situación, cada vez más incomprensible. El sheriff Hargrove ha enviado hombres a buscar por los alrededores, pero dada la fuerte lluvia y el terreno difícil, albergó pocas esperanzas de hallazgo. Las implicaciones son perturbadoras. O alguien retiró el cuerpo por motivos desconocidos, o Salomón no estaba muerto, como informó Miller. Esta última posibilidad me parece médicamente improbable, dada la descripción de la herida de Miller y mi examen preliminar. Sin embargo, no se presenta otra explicación. Cuando el grupo llegó a Huntsville el 15 de octubre, el estado de Jeremías Kincaid había empeorado de forma significativa. La infección había invadido sus heridas y alternaba entre períodos de delirio febril y una lucidez inquietante. Fue durante uno de estos últimos, en la noche del 16 de octubre, cuando Jeremías solicitó una conversación privada con el Dr. Burnett y el sheriff Hargrove. Lo que reveló en esa reunión nunca se registró oficialmente, pero la entrada cifrada de Burnett de esa noche contiene una sola frase críptica. La tierra bajo el roble viejo guarda la verdad de esto. Tacá. En una entrada separada, fechada el 17 de octubre, Burnett amplió ligeramente esta declaración críptica. Ante nuevas preguntas, J.K. aportó contexto sobre la referencia al roble viejo. Nos indicó un árbol específico en su propiedad, aproximadamente a 200 yardas al este de la entrada de la cueva, describiéndolo como el roble más grande del condado, con un tronco que se bifurca y vuelve a unirse de un modo que recuerda a un ojo cerrado. Según J.K., la excavación bajo ese árbol
revelaría pruebas que respaldaban su versión de los hechos y explicarían el comportamiento cada vez más errático de Salomón en los últimos meses. Se negó a precisar la naturaleza de esa evidencia, diciendo únicamente que, una vez vista, la verdad no puede deshacerse. A la mañana siguiente, Jeremías Concaid fue hallado muerto en su habitación asegurada, habiendo obtenido de algún modo e ingerido una cantidad letal de láudano, a pesar de estar bajo observación constante. Con su muerte, el último testigo directo de lo que realmente sucedió entre los hermanos Concaid desapareció, dejando solo pruebas circunstanciales y relatos contradictorios. El informe oficial del sheriff Hargrove, presentado el 18 de octubre de 1871, concluyó que Jeremías Concaid se había quitado la vida por remordimiento por sus actos o por miedo a las consecuencias judiciales. El informe añadía que, con base en las pruebas disponibles, Jeremías había asesinado a su familia y prendido fuego a su casa para ocultar sus crímenes, probablemente después de saber que su hermano Salomón había descubierto evidencias de actividades ilícitas previas y amenazaba con exponerlas. Las muertes de Salomón y de su familia se atribuyeron también a Jeremías, especulando el sheriff que éste habría viajado a la granja de Salomón, cometido los asesinatos, escenificado el lugar para sugerir la implicación de Salomón, colocado las cartas y luego regresado a su propia propiedad para eliminar testigos restantes. Esta narrativa oficial, aunque verosímil en la superficie, no abordaba numerosas inconsistencias y preguntas sin respuesta. El cuerpo desaparecido de Salomón, las discrepancias temporales, la precisión inusual de las heridas mortales, las marcas extrañas cerca de la entrada de la cueva, y quizá lo más significativo, la referencia a evidencias enterradas bajo el roble viejo. Aún así, este relato se convirtió en la base del escaso registro público que quedó de los hechos, omitiéndose muchos detalles por completo del informe archivado. Fue entonces cuando ocurrió algo sin precedentes, algo que habría permanecido desconocido de no ser por la meticulosa documentación privada de Burnett. El 18 de octubre de 1871, se convocó una reunión en la iglesia de White Oak, a la que asistieron el sheriff Hargrove, el juez Wilson Patterson, el pastor Thomas Ledbetter, el doctor Burnett y otros 7 miembros prominentes de la comunidad. El propósito de esta reunión, según Burnett, era determinar qué versión de los acontecimientos recientes debía presentarse al público y preservarse en el registro oficial. Este procedimiento extraordinario, esencialmente una conspiración formalizada para alterar el hecho histórico, desembocó en una decisión unánime. La tragedia Concaid, en su pleno alcance y con sus elementos más perturbadores, sería deliberadamente oscurecida. El registro oficial reflejaría solo que ambas familias perecieron en accidentes separados. La de Salomón Concaid, en un incendio de cabaña causado por un rayo, y la de Jeremías Concaid, en un incidente similar días después. La muerte de Jeremías se atribuiría a heridas sufridas mientras intentaba rescatar a su familia. El relato detallado de Burnett sobre esta reunión ofrece una rara visión de la decisión deliberada de una comunidad de modificar la historia. La discusión fue iniciada por el juez Patterson, quien expresó su preocupación por el posible impacto de que la historia completa se hiciera pública. Señaló 3 motivos concretos. 1. El efecto perjudicial sobre la colonización y el desarrollo del condado. 2. La posibilidad de desencadenar más violencia por malentendidos o venganzas. Y 3. Lo más significativo, las implicaciones para otras familias de la región que habían tenido tratos comerciales con Jeremías Concaid
en particular respecto a materiales y mano de obra, aportados para sus exploraciones de la cueva. El juez sostuvo que ningún bien público se lograría preservando el relato completo, y que la reputación y el bienestar de inocentes, incluidos los Kincaid sobrevivientes y sus familias, se verían dañados irreparablemente por asociación. Propuso, en cambio, una revisión compasiva que preservara la dignidad de los fallecidos y protegiera a los vivos de traumas y sospechas innecesarias. No todos estuvieron de acuerdo al principio. Burnett registra que el pastor Ledbetter, en particular, abogó por la transparencia ante Dios y los hombres, aduciendo que el ocultamiento del pecado solo sirve para perpetuar su poder. Esta postura fue rebatida por Marcus Holloway, uno de los propietarios colindantes, quien afirmó que cierto conocimiento es demasiado peligroso para el consumo general y que el bienestar espiritual de la comunidad se vería mejor servido si estos hechos se entendían como accidentes trágicos y no como manifestaciones de un mal más profundo. Las motivaciones de esta decisión, según las entendía Burnett, fueron complejas. Existía preocupación por la reputación del condado, ya de por sí luchando por atraer colonos e inversión en los difíciles años posteriores a la guerra. Más aún, había un temor genuino por el impacto que el relato completo podría tener en la cohesión comunitaria, especialmente dados ciertos elementos del caso a los que Burnett alude, pero nunca describe explícitamente. Elementos vinculados con lo que fuera que se descubrió bajo el roble viejo en la propiedad de Jeremías. El juicio de los presentes, escribió Burnett, es que algunas verdades no sirven a otro propósito que infligir daño a inocentes. Lo ocurrido entre los hermanos Kincaid tiene implicaciones que van más allá de sus familias inmediatas, pudiendo suscitar sospechas sobre individuos sin participación directa, pero que podrían ser injustamente implicados por asociación o circunstancia. La decisión, aunque contraria a mi creencia personal en la primacía del registro fáctico, es una que no puedo oponérsele en conciencia. La reunión concluyó con un juramento formal, prestado por todos los presentes sobre la Biblia del pastor Ledbetter, de mantener la narrativa acordada y desalentar activamente cualquier relato alternativo. Se asignaron responsabilidades específicas. El sheriff Hargrove velaría por que toda la documentación oficial reflejara la versión revisada. El juez Patterson atendería cualquier cuestión legal que surgiera. El pastor Ledbetter brindaría la orientación espiritual adecuada a la congregación sobre cómo hablar y recordar la tragedia. Y el doctor Burnett garantizaría que los registros médicos no contuvieran información contradictoria. Con esta entrada, Burnett reconoce en efecto su propia complicidad en lo que llegaría a ser una de las borraduras históricas más exitosas jamás documentadas. Durante casi un siglo, el verdadero destino de las familias Kincaid permaneció conocido solo por los presentes en aquella reunión, y por lo que éstos eligieron compartir con sus confidencias más cercanas. Los registros oficiales reflejaron la narrativa acordada. La propiedad se redistribuyó discretamente, y en el lapso de una generación, la misma existencia de los hermanos Kincaid se desvaneció de la memoria pública. La eficacia de esta conspiración de silencio quizás se ilustre mejor en una entrada del diario de Burnett, fechada en septiembre de 1872, menos de un año después de los hechos. Asistí hoy al servicio en la iglesia de White Oak, donde el pastor Ledbetter pronunció un sermón sobre la importancia de la resiliencia comunitaria ante la tragedia.
hizo referencia a los desafortunados accidentes del otoño pasado, que se llevaron a 2 buenas familias, pero no aportó más detalles. Observé a varios de los presentes en nuestra reunión de octubre intercambiar miradas durante esa alusión, pero no hubo reacción visible entre la congregación en general. Parece que nuestra decisión colectiva ha arraigado. La versión revisada es ahora aceptada como hecho histórico, con pocas o ninguna pregunta sobre detalles o inconsistencias. Para 1875, cuando Burnett se trasladó a Little Rock, las propiedades de los Kincaid habían sido absorbidas por terratenientes vecinos. La evidencia física restante de las granjas se había deteriorado en gran parte, o había sido eliminada deliberadamente, y la discusión local sobre los hechos había cesado de manera efectiva. La última entrada de Burnett sobre el caso, fechada en abril de 1875, señala: «Al prepararme para abandonar esta región, me descubro reflexionando sobre el asunto Kincaid y nuestra decisión de alterar su registro histórico. No puedo determinar si nuestras acciones representaron sabiduría o cobardía, protección o complicidad. Mantengo estos diarios privados en su totalidad, codificados contra descubrimientos casuales, como mi testimonio personal de lo que realmente aconteció. Un registro que quizá nunca sea examinado, pero que preserva la verdad que colectivamente elegimos oscurecer». Haría falta el descubrimiento accidental de los diarios de Burnett por Evelyn Hawthorne en 1967 para empezar a desenredar esta ficción cuidadosamente construida. Y aún así, su investigación encontraría una resistencia significativa por parte de descendientes de aquellos conspiradores originales que aún residían en el condado de Madison. La pregunta que impulsó su investigación, y que sigue atormentando a quienes conocen el caso, es engañosamente simple. ¿Qué pudo ser tan terrible como para que toda una comunidad prefiriera borrarlo de la historia antes que permitir que se conociera? La respuesta, o al menos parte de ella, podría residir en lo que se descubrió durante una excavación clandestina realizada en mayo de 1967 por Hawthorne y 2 estudiantes de posgrado en el lugar identificado en el diario de Burnett como el Roble Viejo, en lo que fue la propiedad de Jeremías Kincaid. Este sitio, hoy parte de una reserva de caza privada, requirió que Hawthorne obtuviera permiso bajo el pretexto de realizar muestreos de suelo para un estudio agrícola. Lo que su equipo desenterró allí proporcionaría la primera evidencia física que respaldaba el relato de Burnett y sugiere que el horror completo de la tragedia Kincaid se extendía mucho más allá de las 14 víctimas documentadas de las 2 familias inmediatas. Según las notas de campo de Hawthorne, incluidas como apéndice de su manuscrito inédito, la excavación bajo el enorme roble, estimado en unos 200 años de edad en ese momento, reveló un hallazgo perturbador: una colección de efectos personales pertenecientes a al menos 23 individuos distintos, incluidos joyas, botones, anteojos y otros objetos que podían fecharse entre 1860 y 1871. El inventario detallado de Hawthorne incluye 17 alianzas o anillos de propósito similar, desde bandas simples de hierro hasta oro con semipreciosas, 23 pares de anteojos o fragmentos de lentes, 42 botones de diversos materiales, hueso, concha, latón y peltre, 9 relojes de bolsillo en variados estados de preservación, 14 hebillas de cinturón y numerosos objetos menores, peines, pipas de tabaco, trozos de lápiz y fragmentos de navajas. Más significativo aún, descubrieron restos humanos, fragmentarios y enterrados deliberadamente,
de un modo que sugiere ocultamiento, más que sepultura respetuosa. Destacaban varios objetos con iniciales o nombres que correspondían a personas reportadas, como desaparecidas en el noroeste de Arkansas y el suroeste de Missouri entre 1865 y 1871, según archivos de periódicos consultados. El estado y la disposición de estos restos llevaron a Hawthorne a consultar al Dr. Martin Fletcher, antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, quien examinó fotografías y descripciones detalladas del sitio. Su evaluación preliminar, en correspondencia con fecha 28 de junio de 1967, sugirió que los restos mostraban evidencia de desmembramiento metódico, consistente con alguien que poseía conocimiento anatómico considerable y pericia técnica con instrumentos cortantes. Fletcher señaló: las marcas de corte visibles en los fragmentos óseos indican el uso de un instrumento notablemente afilado, posiblemente de calidad quirúrgica, manejado con precisión más que con fuerza. Lo más significativo es la aparente disposición ritual de ciertos restos, en particular, la colocación de fragmentos craneales en un patrón geométrico deliberado bajo una capa de piedras cuidadosamente seleccionadas. Este descubrimiento sombrío añadió una dimensión inquietante al caso Kincaid, sugiriendo que lo que Salomón había descubierto sobre su hermano, la revelación que lo empujó a eliminar a su propia familia antes que permitirles vivir con ese conocimiento, pudo haber sido evidencia de que Jeremías Kincaid era responsable de numerosas desapariciones en la región en los años posteriores a la Guerra Civil. La consistencia de la técnica en múltiples especímenes sugiere a un solo individuo responsable de la mayoría de las disecciones, aunque ciertas variaciones podrían indicar un segundo participante, menos experto, en algunos casos. Si esta interpretación es correcta, la narrativa deja de ser un simple fratricidio para transformarse en algo mucho más complejo. Un hombre que descubre que su hermano es un asesino metódico y decide convertirse él mismo en uno, antes que exponer la vergüenza familiar. Y aún así, esta explicación no resuelve ciertos elementos, especialmente las cuestiones en torno al cuerpo desaparecido de Salomón y la cronología exacta entre el 7 y el 11 de octubre de 1871. Si Salomón realmente mató a su familia y luego fue a la propiedad de Jeremías para continuar su misión de justicia, ¿cómo explicamos la evidencia que sugiere que todas las víctimas de ambas granjas murieron dentro del mismo periodo aproximado de 24 horas? Y si fue Jeremías el autor de los 14 asesinatos, ¿cómo conciliamos eso con los testimonios que lo ubicaban a millas de la granja de Salomón durante el periodo crítico? La posibilidad más inquietante, y la que Hawthorne finalmente consideró más consistente con todas las pruebas disponibles, es que ambos hermanos fueran participantes activos en las actividades horribles centradas en el Roble Viejo, y que la violencia que acabó con sus familias fuera la culminación de un pacto entre ellos, la extensión final de un vínculo oscuro que había existido bajo la superficie de su aparente animosidad. El manuscrito inédito de Hawthorne propone una hipótesis escalofriante. La evidencia sugiere no un conflicto entre los hermanos, sino una colaboración, que quizá comenzó ya durante su servicio militar en la Guerra Civil, cuando ambos sirvieron en el mismo regimiento de la Unión y fueron reconocidos por su eficacia en exploración y labores de inteligencia tras las líneas confederadas. La naturaleza de sus actividades en la cueva y bajo el Roble Viejo era conocida por ambos, y su animosidad pública habría servido como disfraz conveniente de su verdadera relación. El cariz teatral de los asesinatos
las cartas cuidadosamente elaboradas, el cuerpo desaparecido y el incendio deliberado apuntan a una puesta en escena planificada, más que a una erupción espontánea de violencia. Hawthorne llega a especular que la tragedia de octubre podría representar no la culminación de un conflicto fraternal, sino la ejecución de un pacto suicida que se expandió para incluir a sus familias. Un acto final de lealtad torcida hacia el vínculo que los unía en sus prácticas más oscuras. Los esfuerzos extraordinarios de la comunidad por borrar todo registro de estos hechos sugieren conocimiento o sospecha de esta relación y de sus implicaciones para otras familias prominentes, que pudieron haber estado al tanto, o incluso ser cómplices de aspectos de las actividades de los hermanos. Esta teoría, aunque especulativa, explicaría los esfuerzos extraordinarios por eliminar del registro público todo el asunto. La implicación de que dos propietarios respetables, hombres que asistían a la iglesia, participaban en el gobierno comunitario y estaban emparentados con otras familias notables del condado, pudieran ocultar tal capacidad de violencia calculada, habría tenido profundas consecuencias para la autopercepción de la comunidad. Mejor construir una ficción de accidentes trágicos que reconocer la posibilidad de que una oscuridad semejante existiera indetectada entre ellos. La última pieza de evidencia que respalda esta interpretación provino de una fuente inesperada. En julio de 1967, mientras investigaba registros militares relacionados con los hermanos Kincaid, Hawthorne descubrió una conexión significativa. Salomón y Jeremías no solo sirvieron en el mismo regimiento de la Unión, sino específicamente en una unidad de exploración especializada al mando del mayor Harrison Wilcox, quien posteriormente fue sometido a consejo de guerra, aunque finalmente absuelto, por presuntas atrocidades contra población civil en el norte de Arkansas. Una deposición sobreviviente de ese consejo de guerra, aportada por un prisionero confederado que presenció una de esas ejecuciones, describía a soldados bajo el mando de Wilcox, usando precisión quirúrgica para rematar a las víctimas mientras estaban conscientes, posicionando los cuerpos en tableau, destinados a enviar mensajes a otros simpatizantes confederados. El testigo añadió que dos hermanos de la unidad parecían disfrutar particularmente de estas actividades, quedándose atrás cuando los demás partían para realizar un ritual privado sobre los restos. Aunque la deposición no nombraba específicamente a los hermanos Kincaid, la cronología y las asignaciones de la unidad sugieren fuertemente su participación. Los cargos, descartados por falta de pruebas suficientes, incluían acusaciones de ejecuciones rituales de simpatizantes confederados, ejecuciones con sorprendente similitud a la manera en que fueron asesinados los miembros de la familia Kincaid. Esta conexión militar ofrece un origen plausible para las destrezas y el condicionamiento psicológico que más tarde aflorarían en los horrores descubiertos bajo el roble viejo, y podría explicar la disposición de la comunidad a adoptar medidas extraordinarias para ocultar la verdad, particularmente en una región donde las lealtades de la guerra civil seguían siendo divisivas y potencialmente peligrosas, incluso años después del fin oficial del conflicto. La investigación de Hawthorne terminó abruptamente en septiembre de 1967, cuando un incendio de origen sospechoso destruyó su oficina en la Universidad de Arkansas, incluyendo la mayor parte de sus materiales de investigación. Los diarios originales de Burnett, que habían sido devueltos a la Sociedad Histórica del Condado de Madison, desaparecieron durante una reorganización del archivo
en 1968. Poco después, Hawthorne aceptó un puesto en una universidad de California y nunca regresó al caso Concat. Su manuscrito parcialmente completado quedó languideciendo en la sección de colecciones especiales de la biblioteca universitaria, hasta que fue descubierto durante esfuerzos de digitalización en 2015. En una breve entrevista realizada para esta investigación en 2018, Hawthorne, ya en sus 70 y tantos, reflexionó sobre su indagación truncada. A menudo me pregunto si me acerqué demasiado a algo que algunos todavía consideraban necesario proteger, incluso casi un siglo después. La resistencia que encontré iba más allá del escepticismo académico o la territorialidad histórica habituales. Había una cualidad de miedo, no solo al cambio de una historia aceptada, sino a algo más fundamental, como si revelar la verdad sobre los hermanos Concat pudiera, de algún modo, despertar la oscuridad que albergaban. Al preguntarle por sus conclusiones personales sobre lo que realmente ocurrió en el condado de Madison en octubre de 1871, Hawthorne fue cauta. La evidencia apunta a algo mucho más complejo que un simple fratricidio, o incluso un asesinato serial. Los esfuerzos extraordinarios de la comunidad por borrar los hechos, los elementos rituales, el trasfondo militar, las exploraciones de la cueva. Todo sugiere una narrativa que rebasa la comprensión convencional del crimen y el móvil. Lo que Salomón descubrió sobre su hermano, o quizás sobre sí mismo, se consideró demasiado peligroso para ser preservado, no solo por los hermanos, sino por toda una comunidad de ciudadanos, por lo demás intachables. Esa decisión colectiva nos dice más, quizá, que cualquier evidencia física. La evidencia física excavada bajo el roble viejo fue presuntamente transferida al Laboratorio Criminalístico Estatal para su análisis, pero no existe registro de su recepción o examen en los archivos oficiales. Al ser contactado por investigadores en 2016, el departamento del sheriff del condado de Madison afirmó no tener información sobre ninguna investigación relacionada con la familia Concat o sus propiedades, pasadas o presentes. Así, la conspiración de silencio iniciada en una reunión de 12 líderes comunitarios en 1871 ha cumplido en gran medida su objetivo. Pese a la breve penetración de Hawthorne en el velo, la verdadera naturaleza de lo ocurrido entre los hermanos Concat, el alcance de sus crímenes y las razones de los esfuerzos extraordinarios de la comunidad por ocultarlos, siguen siendo, en gran medida, materia de especulación informada, más que hechos documentados. Lo que sí podemos afirmar con certeza es esto. Algo sucedió en el condado de Madison, Arkansas, en el otoño de 1871, tan perturbador que toda una comunidad decidió expurgarlo de la historia. La decisión de hacerlo, de acordar colectivamente que ciertas verdades son demasiado oscuras para ser preservadas, plantea profundas preguntas sobre la memoria histórica, la responsabilidad comunitaria y la capacidad humana, tanto para la violencia inimaginable como para la conspiración extraordinaria. La tierra donde una vez se alzaron las propiedades, Concat, ha cambiado de manos numerosas veces en el siglo y medio transcurrido. Los cimientos de la cabaña de Salomón fueron arrasados con bulldozer durante las operaciones de tala, en la década de 1950. El lugar de la granja de Jeremías pasó a formar parte de una reserva de caza privada en la década de 1970. Los restos carbonizados de la estructura original fueron hace tiempo reclamados por el bosque. El roble viejo, sin embargo, aún se alza, un monumento vivo a secretos enterrados, literal y figuradamente, bajo la amplitud de sus ramas.
Los residentes locales, cuando se les pregunta por la zona, suelen negar conocer su historia, aunque algunos reconocen su reputación como un lugar que debe evitarse. Hay sitios en estas colinas donde el aire se siente mal, dijo en 2018 un viejo residente del condado de Madison a un investigador pidiendo anonimato. Lugares donde los pájaros no cantan y nada crece bien. Los viejos no hablaban del por qué, solo decían que alguna tierra queda envenenada por lo que ocurre en ella. Eso es todo lo que sé. Otro vecino, descendiente de uno de los 12 hombres presentes en la reunión de 1871, aunque sin saberlo, ofreció una observación similar. Mi abuelo nunca cazaba más allá de Dry Creek Ridge. Decía que por allí había un roble que marcaba tierra mala. No quiso explicar qué quería decir, solo que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Respeté su sabiduría lo suficiente como para no insistir. Es imposible determinar si esto representa el último eco de un saber transmitido entre generaciones, o simplemente la tendencia humana a atribuir malevolencia a los lugares asociados con la tragedia. Lo que sí queda claro es que el esfuerzo por borrar a los hermanos Kincaid y su terrible legado del registro histórico fue extraordinariamente exitoso. Tan exitoso que incluso ahora, con documentos primarios parcialmente recuperados y el esquema básico de los acontecimientos reconstruido, seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Tal vez sea oportuno. Ciertos hechos históricos resisten una resolución clara y existen como sombras de cautela en los márgenes de nuestra comprensión. El caso de los hermanos Kincaid y la masacre de la familia McCobb, casi borrada de la historia, nos recuerda que nuestro conocimiento del pasado es siempre incompleto, filtrado por las decisiones de quienes nos precedieron sobre qué debe recordarse y qué debe olvidarse. En los densos bosques de los Ozarks, donde la neblina se aferra a los hollows y los árboles antiguos son testigos mudos de generaciones de pasos humanos, la tierra misma parece encarnar esta tensión entre recordar y olvidar. Para quien sabe qué buscar, las señales aún están ahí. La configuración inusual de piedras que una vez formaron un cimiento, el claro antinatural donde hubo una granja, el roble gigantesco con su montículo sospechoso de tierra bajo raíces retorcidas. Estos restos físicos, como los diarios recuperados de Burnett y la investigación truncada de Hawthorne, ofrecen vislumbres tentadores de una verdad que permanece apenas fuera de nuestro alcance. Una verdad que, quizá, como decidieron aquellos 12 líderes comunitarios en 1871, es mejor dejar parcialmente velada. Si su decisión representó sabiduría o cobardía, protección o complicidad, es un juicio que cada uno de nosotros debe hacer en función de su propia idea de lo que la historia debe a los muertos y a los vivos. Para los hermanos Kincaid, sus familias y cualesquiera otras víctimas que puedan yacer bajo el roble viejo, lo máximo que podemos ofrecer ahora es el reconocimiento de que existieron, de que les ocurrió algo terrible, y de que la plena medida de esa tragedia se consideró demasiado insoportable para ser preservada en la memoria. Quizá, al final, ese reconocimiento sea a la vez lo menos y lo más que la historia puede otorgar. La sombra del roble viejo se alarga a medida que el sol se oculta sobre las tierras altas de los Ozarks. Sus ramas se extienden como dedos que intentan asir un terreno que guarda secretos, que una comunidad decidió enterrar. A lo lejos, un whippoorwill inicia su canto vespertino, un sonido plañidero que parece resonar a través de los años. Un recordatorio de que, aunque los documentos pueden destruirse, los registros falsificarse y la memoria suprimirse,
Algunas historias siguen vibrando en el tiempo, esperando a quienes estén dispuestos a escuchar. Y así, la historia de los hermanos Kincaid, una masacre familiar macabre, casi borrada de la historia, permanece ni del todo revelada, ni completamente olvidada, suspendida en el espacio liminar entre el hecho documentado y la leyenda que se desvanece. Un pie de página inquietante en la compleja y a menudo perturbadora historia de una tierra moldeada, tanto por una belleza extraordinaria como por una oscuridad insondable.